Bueno, pues en el medio de un decreto que veníamos esperando desde prácticamente ya muchos meses, pero especialmente desde que el Gobierno en el mes de agosto anunciaba que tenía la intención de comenzar el curso escolar con unas medidas al menos homogéneas para todas las islas, también ahora con el arranque del curso escolar hay noticias políticas. Ayer nos sorprendía Marcial Morales, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, que de alguna forma anticipaba que iban a darse cambios en el gobierno del Cabildo. Hablamos de lo que podría llegar a ser la tercera moción de censura. Ya saben que este cabildo comenzaba su legislatura con la presidencia de Lola García, arrebatada por Blas Acosta y a su vez arrebatado por Sergio Lloret. Marcial Morales, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde ayer hasta hoy, pues me imagino que en absolutamente todos los foros y sobremesas no se ha hablado de otra noticia. Lo sabemos, lo sabe usted, me consta, que ha llevado a Marcial Morales a enviar una bomba informativa de esta naturaleza. ¿Cuáles son las pruebas, las fuentes? No se trata efectivamente de ninguna bomba informativa de quien no le corresponde informar. Sencillamente, en una entrevista en un medio colega La COPE, otro COPE Lanzarote, lo podemos decir Cope Lanzarote, claramente. Sí, sí. efectivamente, pues comentamos sencillamente que, en primer lugar, la inestabilidad de Fuerteventura está siendo una nota dominante en esta legislatura. Curiosamente o paradójicamente, en una isla donde la estabilidad ha sido un valor a lo largo pues, prácticamente de toda la democracia, con apenas excepciones, que en esta legislatura estaba siendo una nota dominante que parecía que todo ya dependía casi del cumplimiento de ese pacto en Tuineje, que parece muy complicado o imposible para incorporar a las concejalas y concejales de Coalición Canaria al grupo de gobierno. Ujú. Parece que por otro lado, de donde se viene hablando continuamente y parece que es donde siempre puede ocurrir algo, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, nada más y nada menos que el ayuntamiento más importante por población y por ser la capital, y sin embargo, que este pacto parece confirmarse 2 años y pico después como el que tiene una mala salud de hierro, diríamos entre comillas, es decir, que parece que siempre está en el aire y Mm. siempre se mantiene, con algunos cambios en su configuración, pero se mantiene, y que sin embargo en el caso del Cabildo de Fuerteventura, pues que puede acabar y no tardando en reajustarse esa nueva mayoría de gobierno, que por otro lado pues cuenta con números y que, bueno, porque la favorece el clima de trabajo no fácil, las relaciones personales no fáciles, y en ese sentido, bueno, pues apuntaba que podían ir las cosas por ahí, y luego pues, parece que eso que llama bomba informativa se concreta como en algo que tiene que ocurrir, que va a ocurrir. Ahora, desde luego, después de que haya saltado la opinión pública, parece más difícil que ocurra por lo menos a corto plazo, pero ciertamente que no es una situación, la de la gobernabilidad del Cabildo, que esté ni mucho menos estabilizada. Ujú. Porque, claro, entre las posibles turbulencias internas, concretamente entre Coalición Canaria y Sergio Lloret, como apunta Marcial, también había una incógnita por despejar, y es si el voto de Sandra Domínguez en esa moción de censura. Hay que recordar que la moción que está planteando en este momento Marcial Morales sumaba a Coalición Canaria, a Partido Popular y desde luego a ese voto de Sandra Domínguez. ¿Sandra Domínguez tendría voto? Se parece que jurídicamente eso está clarificado y sería perfectamente posible, y bueno, parece que se podría hacer un pacto que diera estabilidad, y a nadie debe sorprender que pudiera suceder. ¿Hay un informe en el Cabildo que sea favorable a que Sandra Domínguez pudiera votar contra Sergio Lloret para hacer presidenta a Lola García? Eso tendrían que decirlo quienes estén directamente implicados en esa gobernabilidad, pero ciertamente parece que esa duda está despejada y parece que es perfectamente posible. Ujú. ¿Ha habido conversaciones avanzadas entre Coalición Canaria y Partido Popular para tumbar a Sergio Lloret? Bueno, esa, esa es una pregunta que había que hacer a los actores y actrices, en este caso, que son mujeres y hombres que están implicados directamente en este asunto. Desde luego, Que usted creo haya que oído, que usted haya oído. creo que algo ha habido, ¿viste? Efectivamente. Hoy estamos en día
lo que toca hoy en el Código Político es garantizar la estabilidad y decir no va a ocurrir nada, y eso es lo que seguramente va a ocurrir a lo largo del día y de los próximos días, pero bueno, creo que quien en definitiva, y es lo importante, quien considere que esta fórmula, estas personas y este grupo de gobierno tal como está, va a llegar al final de la legislatura, me parece que podría pecar de ingenuidad. Ujú. Las cosas Eh, son difíciles, y la convivencia es difícil, y es perfectamente posible que no tarde en haber algún cambio, que por otro lado, si el resultado fuera que la fuerza política y su cabeza de lista que estuviera al frente del Cabildo fuera la que ha ganado las elecciones, pues sería devolver una cierta normalidad a lo que siempre debe ocurrir, que es que gobierne la fuerza votada. Ujú. 6 meses, Marcial, han pasado desde que ha habido ese cambio político, ese tercer presidente en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Se está hablando de tensiones, sobre todo entre Lola García y Sergio Lloret. ¿Por qué? Bueno, yo no soy quien para especular, y ya digo, esa pregunta deben contestarla quienes están directamente implicados. Parece que hay dificultades, pero no tengo yo, ni soy amigo de añadir especulaciones y añadir dificultades a lo que debe ser, y a lo que sería deseable, y estoy seguro que la ciudadanía más desea, y es que se gobierne, que se trabaje, que las afinidades o desafinidades se resuelvan en el ámbito de lo personal, pero que en definitiva al final el Cabildo no deja de ser la primera empresa de Fuerteventura la que tiene que desarrollar un liderazgo en el desarrollo insular, especialmente en un momento tan complicado como el que estamos, en el que la recuperación es una palabra que se pronuncia demasiado, pero que todavía está por llegar, y en el que hay mucha gente que está pasando dificultades, y en definitiva ahora es cuando la política con mayúsculas debe más que nunca ocupar el papel central, y bueno, no parece que esté siendo tan fácil. Ujú. Me refiero a ver si ha habido algún incumplimiento del pacto que se sepa entre los partidos. Sí sabemos que ha habido una mesa con respecto a la línea de comunicación, pero si ha podido haber más incumplimientos para que en estos 6 meses pueda llegar a saltar otra vez todo por los aires en el Cabildo. Sencillamente es conocido que hay dificultades. Tú me acaba de cifrar en un ámbito en el que las hay, y desde luego lo deseable sería que hubiera, pues que lo que fuera noticia fuera las acciones que el Cabildo desarrolla, y los cambios que es capaz de producir, para que, como digo, cuanto antes, en la parte que puede, y es mucha, en la que puede contribuir el Cabildo, cuanto antes la isla vuelva a estar navegando a velocidad de crucero. Ujú. ¿Conoce las impresiones del señor Clavijo y de Australia Navarro sobre esta posibilidad de que Coalición Canaria y Partido Popular, junto con Sandra Domínguez, puedan recuperar el Cabildo de Fuerteventura? ¿Sus impresiones, su valoración? Independientemente de los números, que en cada caso son los que son, la matemática de cada institución es diferente, lo que está claro es que hay un buen entendimiento, y es positivo, en este caso para cualquiera de las instituciones en las que se pueda aportar estabilidad, entre Coalición Canaria y el Partido Popular a nivel de Canarias, en concreto entre sus líderes, Fernando Clavijo y Australia Navarro, y sus equipos directivos. Y creo que eso es positivo, y si eso se concreta en estabilidad, y también en estabilidad de Fuerteventura, pues será bienvenido, será bien recibida, y parece que incluso esa vía de colaboración no solo es una vía a corto plazo, sino que puede extenderse más allá de la legislatura cuya mitad ya hemos atravesado. Ujú. ¿Cómo afectaría esto a los ayuntamientos, según sus cábalas, Marcial? No, ahora mismo creo que el resto de las instituciones de la isla, en principio, Están reforzadas. Ujú. no hay a la vista más cambios a partir de los que ya en estos dos primeros y convulsos años de legislatura, convulsos por tantas razones, pero también políticas, han Ujú. sucedido. Ha habido de todo, y el resultado casi final es que en buena parte de las instituciones gobierna o una fuerza, o no la fuerza más votada, o incluso en algunos casos la fuerza casi menos votada. Por eso se me ocurre quizá Tuineje, donde precisamente usted comenzaba esta entrevista con algunos de los problemas que se estaban desatando o que perviven, y también Pájara, que también ha tenido varias mociones de censura y donde parece ser que tampoco se está encontrando el equilibrio quizá más deseado. ¿Podría afectar estos cambios en el Cabildo el hecho de que Lola se erigiera como presidenta, Lola de Coalición Canaria, a los ayuntamientos de Tuineje y Pájara? Nada se puede decir que no pueda ocurrir, pero en principio parece que son instituciones que, dentro de las dificultades
que producen pactos a varias bandas, y especialmente cuando ya se producen, dijéramos, ha habido pactos y repactos, o sea, ha habido cambios en los pactos, cuando se producen las dificultades en que para concretar y para hacer posibles pactos, pues no siempre es la fuerza mayoritaria la que lidera esos gobiernos, pero en principio parece que en este momento en esas instituciones la noticia sí empieza a ser, o viene siendo ya hace algunas semanas, justamente pues la gestión, que es lo que debe ser noticia. Ujú. Bueno, con todos estos cambios o con todos estos posibles cambios, usted como presidente del Cabildo, más de 30 años, bueno, como trayectoria política, muchísimas legislaturas, muchas campañas y también lo que ha sabido, que es conciliar con otras formaciones políticas para llegar a dar estabilidad en las instituciones. ¿Cómo cree que vamos a aterrizar en 2023 en una campaña electoral que se prevé que empiece a partir de enero extraoficialmente, después de lo que ha Mm. vivido Fuerteventura en los últimos 4 años? Y estoy hablando del punto de vista del electorado y sobre todo de los más jóvenes. Bueno, efectivamente, se está produciendo una convulsión continua de la política, en buena medida en general, pero desde luego en particular en Fuerteventura. Como decía hace un momento, resulta claramente curioso, paradójico, que una isla que se ha caracterizado en general por la estabilidad ahora esté justamente caracterizándose por los cambios, por continuo, por la inestabilidad. Ese parece que es un escenario que no se va a resolver en 2023, independientemente de las encuestas. Las impresiones que muchas veces complementan a los números fríos de las encuestas parece que van en esa dirección, y desde luego nos tenemos que casi hacer a la idea de que los gobiernos que resulten de 2023, salvo alguna excepción, como ha sido sistemáticamente Betancuria, van a ser gobiernos a varias bandas, por tanto, cultura de pacto y normalización de esa cultura. Ahora bien, lo que uno percibe, desde luego, en la calle, y digo lo que uno percibe, no es más, ni nadie tiene el medidor para dictar qué es lo que ocurre en la calle, un cierto hartazgo, un cierto alejamiento respecto a las instituciones y al gobierno de las instituciones, por una parte importante, muy importante de la población, y muy especialmente, como apuntaba, de la población joven que está en otras cosas, y creo que esto no es positivo, y por tanto sería una tarea de quienes hacen directamente las instituciones de actividad pública recuperar, aunque sea progresivamente, la confianza y la sintonía con el ritmo de gobierno de las instituciones, de esa mayoría de gente que ve, pues bueno, pues que sobre todo, y esto también tiene seguramente que ver con el sistema electoral tan especial que tenemos en España frente a otros que resuelven mejor este asunto, y es el avanzar. Parece que no es posible, no está a la vista que así ocurra, avanzar en que sea el electorado directamente quien decida, quién gobierna, quién preside cada una y todas las instituciones, porque si al final la sensación que uno escucha con demasiada frecuencia, la impresión que se escucha es, bueno, sirve de poco votar porque al final se van a poner de acuerdo de la manera que ellos quieran, y si al final acaba ostentando la presidencia o la alcaldía quien menos votos tenga, o no quien más votos tenga, pues lo que tú votes va a dar más o menos lo mismo. Esto no es bueno porque desgasta la democracia en aquello que más debe cuidar, que es precisamente que las personas la sientan suya, que la ciudadanía tenga tenga confianza en el sistema de participación y en el sistema de configuración de mayorías para gobernar lo público. Pero bueno, este es el momento que tenemos, y desde luego creo que quienes tienen, especialmente gente joven, porque ha habido renovación generacional y eso es muy positivo, pues tienen la responsabilidad de volver a ganar, creo que la en buena medida perdida confianza de la mayoría. Ujú. ¿Qué ocurrirá con Marcial Morales en 2023? Pues tiene que ocurrir algo, no tiene que ocurrir absolutamente nada. ¿Volverá a las filas Eso, políticas, Marcial? eso sí que no es noticia, y desde luego no sé, Bueno, no sé si es noticia porque desde ayer además se estaba comentando mucho. Algunos de sus compañeros, no le voy a negar, decían, hace mucho tiempo que Marcial Morales no pasa por la sede de Coalición Canaria. Es cierto que esta casa preguntó tanto a representantes de Coalición Canaria como del Partido Popular. De Coalición Canaria parece ser que se ha despejado con cierta sorna la posibilidad de que haya una moción, y del Partido Popular se ha desmentido completamente. por Pero supuesto, sí, eso es lo que corresponde. bueno, esto forma parte también del guión, como decimos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí quería preguntarle si usted
¿Sigue sintiendo el cariño que ha sentido, la afinidad política con Coalición Canaria? ¿Baraja otras opciones o ha Yo descartado soy, la política en su vida, definitivamente? yo soy militante de Coalición Canaria, estoy en otra etapa de mi vida en la que sigo teniendo participación política porque creo que todas las personas de una forma u otra tenemos esa dimensión que tenemos que ejercer. No estoy activo en mi organización, ni mucho menos en el gobierno de instituciones en este momento, ni lo voy a estar en el próximo tiempo, y sencillamente sigo opinando y acertando y equivocándome como cualquiera que opina. Sigo teniendo, ya digo, mi opinión política y eh, haciendo lo que está en mis manos, lo que creo que puede estar en mis manos para contribuir. Habrá quien diga que lo hago y habrá quien diga que no contribuyo, y es muy libre de decirlo, y desde luego no estoy yo en ese escenario de 2023. Por tanto, lo he reiterado y desde luego parece que no se me cree del todo, Ujú, parece ujú. que lo digo como una especie de estrategia o de pose, y nada más lejos de mi intención. No estoy en ese asunto, y por tanto cualquier especulación que se hiciera es libre de hacerse, y hay tertulias en las que estas cosas ocupan tiempo y se habla, pero no, estoy fuera de cualquier posibilidad que termine en presentarme a una lista en Fuerteventura en 2023. Bien, bueno, tendrá que entender que hay personas que lideran opinión y que cuando hablan, pues tiene su trascendencia y su retorno. Y para mayor prueba, Soy esta entrevista consciente, de lo que usted decía ayer en COPE, con los compañeros de COPE Lanzarote. soy consciente de eso, y procuro hablar con responsabilidad, y procuro desde luego, y por tanto sobre este asunto no me prodigo, porque lo único que he deseado, he pedido como ciudadano que tiene opinión, es que se estabilicen las instituciones, y que cuanto antes la noticia sea lo que hacen a favor de la gente de las instituciones, y no el enredo continuo de unos y otros, y de cambios continuos, que al final lo único que hacen es crear eh, inestabilidad. Lo único que hacen es hacer más negativa la opinión de la población respecto a algo tan necesario y tan sano como la vida política, y desde luego retrasan aquello que dificultan la gestión, que es al final para lo que están las instituciones, que es para resolver en la parte que le corresponda los problemas de la gente, y para aprovechar oportunidades al servicio del bienestar. Más Eso es lo que allá hacemos. de haber destapado la liebre, si me permite la expresión, ayer en esa entrevista en COPE Lanzarote y los ecos que tuvieron en Fuerteventura en todos los foros públicos y privados, ¿qué fecha estima usted, Marcial? Y esto sí que es un criterio totalmente personal para que Lola García pueda volver a convertirse en la presidenta del Cabildo. Bueno, siempre dije que creía que antes o después sería presidenta del Cabildo, por ser la persona que encabeza la lista más votada, y porque, a pesar de que la matemática se envenenó desde el primer día que empezó esta legislatura, por tanto que Lola García podría y debería, como cabeza de lista de la fuerza más votada, ser la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Pues no, yo no me dedico a los pronósticos, ni me gusta hacerlo, pero desde luego creo que eso es perfectamente posible, y esto ya es una opinión muy personal y deseable. No, no nos da una fecha. No, porque no me gusta especular, porque no contribuye, porque eso sería como hacer quinielas u horóscopos, y yo no tengo esa afición, ni creo que sea positivo para la actividad pública. Lo que corresponde es, si hay dificultades, afrontarlas. Si el equipo de gobierno puede continuar, pues que continúe, y si no, que haya un cambio que, por otro lado, tiene números a su favor para hacerlo posible, y que el Cabildo, en lo que resta de legislatura, se dedique a rematar proyectos que se dejaron iniciados y que todavía en su mayor parte están por terminar, y que van a cambiar mucho y bien la realidad de Fuerteventura al servicio de la gente. Marcial Morales, mil gracias por participar desde primera hora. Siempre que le llamamos lo hace y además a partir de la semana que viene de forma más o menos estable en este programa con alguna novedad que daremos a conocer. Gracias. Buen día a todos, y buen fin de semana, y eso, estabilidad en las instituciones. Estabilidad, claro que sí, sobre todo en un momento como este. Gracias, Marcial. Efectivamente, buen día. Un saludo. Bueno, pues ya ven, se trata de una noticia que ayer tuvo
incontables reproducciones y además desató pues muchas preguntas y muchos interrogantes, como decimos, alguna que otra sorna y sobre todo incredulidad por parte de quienes no querían ver esta realidad. Algo que mantiene Marcial Morales. ¿Será Lola García la presidenta, la próxima presidenta del Cabildo, según esos incumplimientos que defiende Marcial Morales por parte del partido del presidente Sergio Lloret, en este caso Asambleas Municipales de Fuerteventura? Nos quedamos con ese titular, además, el de Marcial Morales no va a presentarse en 2023 en ninguna de las instituciones de Fuerteventura.